Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En un tiempo de profunda tristeza y anhelo, el Salmo 137 nos transporta a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Imagina un grupo de exiliados, lejos de su hogar, sentados junto a los ríos de Babilonia. Sus corazones están llenos de nostalgia, recordando la tierra prometida. ¿Qué hacemos cuando la esperanza parece lejana? ¿Cómo encontramos consuelo en medio del dolor? Mientras las lágrimas caen, sus voces se alzan en lamentos. Las cuerdas de sus arpas permanecen calladas, incapaces de tocar melodías que una vez celebraron la alegría. En este contexto, surge una pregunta poderosa: ¿qué sucede cuando la fe se enfrenta a la adversidad? Este salmo es un grito del alma, una búsqueda de identidad en tiempos de crisis. La imagen de los opresores burlándose de ellos resuena en el aire, y la historia nos invita a reflexionar sobre el significado del hogar y la pertenencia. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? La tristeza y la esperanza coexisten en este poderoso relato, y cada palabra invita a una profunda meditación. Prepárate para explorar este pasaje transformador y descubrir la luz que brilla incluso en la oscuridad. La Babilonia antigua fue un centro de poder y cultura en el mundo conocido. Durante el siglo VI a.C., el imperio babilónico se expandió y conquistó varios territorios, incluyendo el reino de Judá. Este periodo estuvo marcado por la deportación de los israelitas a Babilonia, un acontecimiento conocido como el exilio. La situación social y cultural era complicada, ya que los babilonios veían a los hebreos como un pueblo conquistado, pero también como un grupo con una rica tradición cultural y religiosa. Los exiliados enfrentaron una realidad dura. Se vieron obligados a adaptarse a nuevas costumbres y a vivir en un entorno hostil. La vida en Babilonia era un constante recordatorio de lo que habían perdido: su hogar, su templo y su identidad. En medio de esta adversidad, los hebreos intentaban mantener vivas sus tradiciones y su fe, buscando formas de resistir a la asimilación cultural. La historia de la Babilonia de este periodo está marcada por la opresión, pero también por la resiliencia de un pueblo que no se rendía ante la adversidad. Las interacciones sociales entre los babilonios y los israelitas eran complejas. Mientras algunos hebreos se adaptaban y asumían roles dentro de la sociedad babilónica, otros se aferraban a su cultura, compartiendo historias de su tierra natal y de su Dios. Este contexto histórico no solo informa sobre las luchas de los israelitas, sino que también revela cómo la cultura babilónica impactó en su identidad. Este choque cultural fue fundamental para la formación de la identidad del pueblo hebreo en el exilio. En este entorno, la religión jugó un papel crucial. Los israelitas mantenían sus prácticas religiosas a pesar de la presión de abandonar sus tradiciones. La oración y la memoria de Jerusalén se convirtieron en refugios espirituales. La narrativa del exilio babilónico no es solo una historia de pérdida, sino también de la lucha por la identidad en tiempos de crisis. Los exiliados no solo buscaban regresar a su tierra, sino que también anhelaban restaurar su relación con Dios. Así, el contexto histórico de Babilonia y el exilio israelita es una mezcla de opresión y resistencia. Este periodo marca un punto de inflexión en la historia hebrea, donde la experiencia del sufrimiento se convierte en un elemento fundamental de su identidad colectiva. Las vivencias de estos años doran el sentido de la memoria y la cultura, dejando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. El tema de la lamentación es central en el Salmo 137, donde se expresa el profundo dolor y la tristeza del pueblo hebreo en el exilio. El tono del Salmo es de desesperación, un eco de la angustia que siente un pueblo separado de su hogar. La lamentación no es solo una manifestación de tristeza, sino también una forma de resistencia. Al llorar por Jerusalén, los israelitas afirmaban su identidad y su derecho a recordar su tierra. La tristeza que emana de este salmo es palpable. Los hebreos se sientan junto a los ríos de Babilonia, y su llanto se mezcla con el río, simbolizando la pérdida de su hogar. Este es un momento de profunda reflexión, donde cada lágrima cuenta la historia de un pueblo que ha sido despojado de su identidad. La lamentación se convierte en una herramienta para procesar el dolor y para mantener viva la memoria de Jerusalén. Las voces de los exiliados no solo expresan tristeza, sino también un deseo ardiente de regresar. La lamentación se transforma en un clamor por la restauración. A través de sus lágrimas, los israelitas no solo están recordando lo que han perdido,
sino que también están reclamando su derecho a la tierra que les pertenece. Este contraste entre la tristeza y la esperanza es fundamental en el Salmo, creando una narrativa que resuena a lo largo de la historia. Además, el tono de lamentación se extiende más allá de la experiencia individual. Se convierte en una voz colectiva, un grito de un pueblo que no se rinde. La tristeza compartida ayuda a fortalecer la identidad de los israelitas, uniendo sus corazones en un mismo deseo: volver a casa. En este sentido, la lamentación es una forma de mantener la cohesión social dentro del exilio, recordando a todos que, a pesar de la distancia, la memoria de Jerusalén sigue viva. Así, el tema de la lamentación en el Salmo 137 es un poderoso recordatorio de la fragilidad humana. A través de la tristeza, el pueblo hebreo encuentra no solo un espacio para el dolor, sino también una razón para seguir luchando por su identidad y su hogar. La lamentación, en este contexto, se convierte en un acto de fe y resistencia. El Salmo 137 está lleno de imágenes poéticas que enriquecen su mensaje. Una de las metáforas más evocadoras es la de los salgueiros que crecen a la orilla de los ríos de Babilonia. Estos árboles, que suelen estar asociados con la tristeza y la melancolía, se convierten en un símbolo de la situación de los israelitas. Al igual que los salgueiros, el pueblo hebreo se siente atrapado entre el dolor del exilio y el anhelo de regresar a su hogar. La imagen de los ríos también es significativa. El agua, que en muchas culturas simboliza la vida, en este contexto se convierte en un recordatorio de lo que han perdido. Los ríos de Babilonia son el escenario donde se despliega su tristeza. Al sentarse junto a ellos, los israelitas no solo lloran por su tierra, sino que también reflexionan sobre el contraste entre la vida que conocían y la realidad que enfrentan ahora. Esta dualidad crea una profunda resonancia emocional. La poesía del Salmo también resalta la impotencia de los exiliados. La pregunta retórica sobre cómo podrían cantar las canciones de Sión en una tierra extranjera resuena con fuerza. Esta imagen poética ilustra la dificultad de mantener viva su cultura y su fe en un lugar que no les pertenece. El canto, una expresión de alegría y celebración, se convierte en un acto imposible en medio del sufrimiento. Esta tensión entre el deseo de cantar y la incapacidad de hacerlo es un reflejo de su dolor. Además, las imágenes del Salmo son universales y atemporales. La metáfora del exilio resuena con cualquier pueblo que ha sido desplazado. A través de estas imágenes poéticas, los israelitas logran comunicar su sufrimiento de una manera que trasciende el tiempo y el espacio. La tristeza, el anhelo y la resistencia se entrelazan en cada línea, creando un poderoso testimonio de la experiencia humana. En resumen, las imágenes poéticas del Salmo 137 no solo embellecen el texto, sino que también profundizan su significado. A través de metáforas y símbolos, los israelitas logran expresar su dolor y su deseo de regreso, convirtiendo su experiencia en una narrativa que sigue siendo relevante hoy en día. La memoria juega un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional y religiosa de los israelitas exiliados. Al recordar Jerusalén, el pueblo hebreo no solo está evocando una ciudad, sino también su historia, sus tradiciones y su relación con Dios. La memoria se convierte en un ancla en medio de la tormenta del exilio, una forma de mantener viva la identidad a pesar de la distancia física. Para los israelitas, Jerusalén simbolizaba no solo un lugar geográfico, sino también un centro espiritual. La ciudad era el hogar del templo, el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Al recordar Jerusalén, los exiliados estaban reafirmando su conexión con lo divino. Esta memoria colectiva les proporcionaba un sentido de pertenencia, incluso en un contexto que intentaba despojarlos de su identidad. La identidad de los israelitas en el exilio se nutre de la memoria compartida. Las historias de sus antepasados, las promesas de Dios y las tradiciones culturales se convierten en una fuente de fortaleza. A través de la narración y la repetición de estas historias, el pueblo hebreo logra mantener su cohesión y su propósito. La memoria se transforma en un arma contra la asimilación y la pérdida cultural. Además, el acto de recordar Jerusalén se convierte en una resistencia activa. A pesar de la opresión y el sufrimiento, los israelitas se niegan a olvidar su hogar. Esta decisión consciente de mantener viva la memoria es un acto de desafío. Al hacerlo, están reivindicando su derecho a existir y a ser reconocidos como un pueblo con una historia rica y significativa. En este sentido, la memoria y la identidad están intrínsecamente ligadas. La experiencia del exilio, lejos de borrar su identidad, la refuerza. Al recordar su pasado, los israelitas forjan un futuro basado en sus raíces. La memoria se convierte en un puente entre el dolor del presente y la esperanza de un regreso, un elemento esencial en la narrativa del pueblo hebreo a lo largo de la historia. La relación entre los israelitas y los babilonios es un tema complejo y doloroso.
En el contexto del exilio, los babilonios se convirtieron en los opresores de un pueblo que había ido a parar a tierras ajenas. Los israelitas, lejos de su hogar, se enfrentaron a la dura realidad de tener que convivir con sus captores. Este encuentro forzado generó una dinámica de tensión y resistencia. Los babilonios, en su poder, demandaron a los israelitas que cantaran las canciones de Sión, lo que se convirtió en un acto de burla y dolor. La petición de los babilonios de que los israelitas cantaran sus himnos reflejaba una falta de comprensión de la profunda tristeza que sentían los exiliados. Para los israelitas, cantar no era solo una cuestión de entretenimiento, era una expresión de su identidad, de su historia y de su conexión con Jerusalén. Esta exigencia se tornó en un recordatorio constante de la pérdida de su tierra y de su cultura. En lugar de celebrar su música, se les forzaba a revivir su dolor, lo que intensificaba su sufrimiento. El canto, en este contexto, se convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque los israelitas no podían cantar libremente, el acto de recordar y anhelar su hogar se volvió un acto de desafío. La imposibilidad de cantar en una tierra extraña intensificó la sensación de desarraigo y pérdida, y a su vez, fortaleció su determinación de no olvidar Jerusalén. La música, que debería ser un medio de alegría, se transformó en un recordatorio de todo lo que habían perdido. El papel de los babilonios como verdugos no solo se limitó a la opresión física, sino que también abarcó un ataque a la identidad cultural de los israelitas. Al pedirles que cantaran, los babilonios intentaban borrar su memoria y su conexión con Jerusalén. Sin embargo, esta relación conflictiva también sirvió para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los exiliados. A pesar de la opresión, el deseo de regresar a su tierra natal se convirtió en una fuerza que unía a la comunidad. Finalmente, la relación entre los israelitas y los babilonios se convierte en un relato de sufrimiento y resistencia. A través de su dolor y su incapacidad de cantar, los exiliados encontraron la manera de mantener viva su identidad. La lucha por recordar y no olvidar se convirtió en un acto de reclamación de su historia y su futuro. La música, aunque ausente, seguía resonando en sus corazones, guiando su camino hacia la esperanza de un regreso. El llanto y el canto en el contexto del Salmo 137 reflejan la profunda tristeza y la pérdida que sienten los israelitas en el exilio. Cuando se encuentran en tierras babilónicas, sus corazones están llenos de lamento. El llanto se convierte en una expresión inevitable de su dolor, un grito que surge de lo más profundo de su ser. Este sentimiento de pérdida no solo se refiere a la tierra, sino también a la cultura, la identidad y la conexión espiritual que tenían con Jerusalén. La imposibilidad de cantar en una tierra extraña simboliza la pérdida de su libertad y su hogar. Cantar es, para ellos, una forma de recordar su identidad y su historia. Sin embargo, al estar en Babilonia, se enfrentan a la cruel realidad de que su música, que debería ser un canto de alegría, se transforma en un lamento. Este contraste entre el llanto y el canto resalta la tragedia de su situación. Mientras que el llanto es una manifestación de su dolor, la falta de canto subraya su incapacidad para celebrar su identidad. El llanto también se convierte en un acto de resistencia. A través de su llanto, los israelitas están reconociendo su sufrimiento y su pérdida. Es un medio de conexión con su historia, un recordatorio de que aunque están lejos de su hogar, la memoria de Jerusalén vive en ellos. Este llanto colectivo crea una comunidad entre los exiliados, un vínculo que los une a pesar de la distancia y la opresión. El canto, por otro lado, representa un deseo de libertad y de retorno. En su anhelo por cantar, los israelitas expresan su esperanza de volver a su tierra natal. Sin embargo, esta esperanza se ve frustrada por la realidad de su exilio. La imposibilidad de cantar en Babilonia se convierte en un símbolo de su destierro y la pérdida de su identidad. Este conflicto interno entre el deseo de cantar y la realidad del llanto resuena profundamente en el corazón del pueblo hebreo. En última instancia, el llanto y el canto se entrelazan en la experiencia de los israelitas en el exilio. Mientras que el llanto es una manifestación de dolor, el deseo de cantar representa la lucha por la esperanza y la libertad. A través de su sufrimiento, los israelitas encuentran la fuerza para mantener viva su identidad y su conexión con Jerusalén. Aunque sus voces están calladas, su espíritu sigue resonando, anhelando el día en que puedan volver a cantar. El acto de hacer juramentos sobre no olvidar Jerusalén es un tema central en la experiencia de los israelitas en el exilio. Este juramento no es solo un compromiso personal, sino un pacto colectivo que resuena en el corazón de cada exiliado. La promesa de recordar su hogar se convierte en un acto de fe y de resistencia ante la adversidad. En medio de su sufrimiento, los israelitas hallan consuelo en la idea de que, a pesar de la distancia, Jerusalén siempre permanecerá en su memoria.
La importancia de este juramento radica en su capacidad para mantener viva la identidad cultural y espiritual del pueblo hebreo. Al prometer no olvidar Jerusalén, los exiliados están reafirmando su conexión con su historia y sus tradiciones. Este acto se convierte en un símbolo de esperanza y de deseo de retorno. La promesa de no olvidar se transforma en un faro que guía a la comunidad en tiempos oscuros, recordándoles que su identidad está intrínsecamente ligada a su tierra natal. Además, el juramento tiene profundas implicaciones para la fe y la espiritualidad de los israelitas. Recordar Jerusalén significa también recordar la presencia de Dios en su vida. Esta conexión espiritual se fortalece a través de la memoria colectiva, que une a las generaciones pasadas con las presentes. Al hacer este juramento, los israelitas no solo se comprometen a recordar su hogar, sino que también se aferran a su fe y a la esperanza de que, eventualmente, serán restaurados. El juramento de no olvidar también actúa como un mecanismo de resistencia cultural. En un contexto donde los babilonios intentan borrar su identidad, la promesa de recordar Jerusalén se convierte en un acto de desafío. Los israelitas se niegan a ser despojados de su historia y de su cultura. A través de este juramento, afirman su derecho a existir como un pueblo con una rica herencia. Finalmente, el acto de hacer juramentos sobre no olvidar Jerusalén se convierte en un hilo conductor que une a la comunidad de exiliados. Este compromiso compartido les brinda fuerza y esperanza en tiempos de adversidad. La memoria de Jerusalén se transforma en un legado que se transmite de generación en generación, asegurando que, a pesar del exilio, la esencia de su identidad nunca se extinga. En cada lágrima y en cada suspiro, el recuerdo de Jerusalén sigue vivo, guiando su camino hacia el futuro. El Salmo 137 nos presenta un profundo anhelo por el retorno a Jerusalén, un deseo que se convierte en un símbolo de esperanza para el pueblo israelita. Este deseo de regresar no es solo un anhelo físico, sino que representa la búsqueda de un lugar donde se pueda experimentar la plenitud de la vida, la libertad y la conexión espiritual. A través de sus versos, los exiliados expresan su dolor, pero también una firme creencia en que un día volverán a casa. Esta esperanza se convierte en un motor que impulsa a los israelitas a mantener viva su identidad y cultura, incluso en medio de la adversidad. La imagen de Jerusalén, con sus muros y su templo, evoca recuerdos de un tiempo de prosperidad y cercanía con Dios. Para el pueblo hebreo, la ciudad no solo es un lugar geográfico, sino un símbolo de promesas divinas y de su relación única con el Todopoderoso. A medida que los israelitas enfrentan el sufrimiento y la opresión en Babilonia, la memoria de Jerusalén se convierte en un refugio mental y espiritual. Esta conexión con su tierra promete un futuro en el que podrán reencontrarse con su identidad y sus raíces. Además, la esperanza de retorno es una declaración de resistencia. A pesar de las circunstancias adversas, los exiliados se niegan a renunciar a su legado. La promesa de volver a Jerusalén se transforma en un faro que guía sus vidas. Cada lágrima derramada en la tierra extraña es un recordatorio de su deseo de restauración. Este sentimiento no solo abarca la dimensión física del retorno, sino también la restauración de su relación con Dios, que sienten perdida en el exilio. El deseo de regresar es palpable en cada verso del Salmo. La esperanza se entrelaza con la memoria y el sufrimiento, creando un mosaico complejo de emociones. Los exiliados no solo esperan volver a su hogar, también anhelan la restauración de su comunidad, de sus rituales y de su conexión con lo divino. Esta noción de retorno no es solo un acto físico, sino un viaje espiritual hacia la redención y la plenitud. Finalmente, la esperanza de un futuro mejor se convierte en una poderosa motivación para el pueblo israelita. A través de la poesía y la música, los exiliados expresan su deseo de que un día las puertas de Jerusalén se abrirán para recibirlos nuevamente. Este anhelo de restauración continúa resonando a lo largo de la historia, convirtiéndose en un símbolo de lucha y perseverancia para generaciones futuras. El Salmo 137 no solo refleja el dolor del exilio, sino que también brinda una perspectiva teológica profunda sobre la relación entre Dios y su pueblo. En medio de la tristeza y la desesperanza, los israelitas claman a Dios, buscando entender su sufrimiento. Este clamor no es solo un grito de desesperación, sino una afirmación de fe en que Dios sigue presente, incluso en las circunstancias más difíciles. La teología del Salmo invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su compromiso con su pueblo. La presencia de Dios en el sufrimiento del pueblo es un tema recurrente en las Escrituras. A través del Salmo 137, se establece una conexión entre el dolor humano y la divinidad. Los israelitas reconocen que, aunque se encuentran en un lugar extraño, Dios no los ha abandonado. Su sufrimiento se convierte en una oportunidad para fortalecer su fe y confiar en que, a pesar de la adversidad, Dios tiene un plan para su futuro.
Este entendimiento de la presencia divina en medio del sufrimiento es fundamental para la experiencia religiosa hebrea. Además, la teología del Salmo 137 invita a considerar la justicia divina. A medida que los israelitas enfrentan la opresión babilónica, se preguntan sobre la naturaleza de la justicia y el castigo. La lamentación del Salmo no solo es un lamento por la pérdida de su hogar, sino también una súplica por la justicia divina. Esta búsqueda de justicia se convierte en un aspecto central de su relación con Dios, ya que anhelan ver la restauración de su pueblo y la condena de sus opresores. El Salmo también refleja la idea de que el sufrimiento puede llevar a una mayor intimidad con Dios. En momentos de dolor y desolación, los israelitas se vuelven hacia lo divino, buscando consuelo y guía. Este acto de buscar a Dios en medio de la tribulación es un testimonio de su fe y de su deseo de mantener una relación cercana con Él. La teología del Salmo 137, por lo tanto, se convierte en un llamado a la reflexión sobre cómo el sufrimiento puede ser una puerta hacia una relación más profunda con lo sagrado. Finalmente, la perspectiva teológica del Salmo 137 ofrece una visión de esperanza que trasciende el sufrimiento. La relación entre el pueblo y Dios se basa en la confianza de que, a pesar de las pruebas, hay un propósito y un futuro por delante. Esta fe en la redención y la restauración se convierte en un pilar fundamental de la identidad israelita, un recordatorio de que, incluso en el exilio, el pueblo puede encontrar consuelo en la certeza de que Dios está presente y actuando en su favor. El Salmo 137 hectáreas dejado una huella profunda en la cultura y la literatura a lo largo de los siglos. Su mensaje de lamento, esperanza y resistencia ha sido interpretado y adaptado en diversas formas artísticas, desde la poesía hasta la música. La poderosa imagen de los salgueiros a las orillas de los ríos babilónicos ha inspirado a artistas y escritores a explorar temas de pérdida y anhelo, resonando con aquellos que han experimentado el desarraigo y la separación de su hogar. En la literatura, el Salmo 137 hectáreas ha sido citado y referenciado por numerosos autores que buscan abordar el tema del exilio y la identidad. Escritores como Dante, Goethe y T.S. Eliot han encontrado en sus versos una fuente de inspiración para explorar la condición humana y la búsqueda de pertenencia. Este salmo se convierte en un símbolo universal de la lucha por la identidad y la memoria, resonando con las experiencias de aquellos que se ven obligados a abandonar sus tierras natales. La música también ha sido un medio clave para la expresión del Salmo 137. Compositores a lo largo de la historia han puesto música a sus versos, creando obras que evocan el profundo dolor y la esperanza del pueblo israelita. Estas composiciones no solo preservan el mensaje del Salmo, sino que también lo llevan a nuevas audiencias, permitiendo que su significado resuene en diferentes contextos culturales. La música se convierte en un vehículo para la memoria colectiva y el anhelo de retorno. Además, el Salmo ha influido en la forma en que se abordan temas de exilio y desarraigo en la cultura contemporánea. Muchas obras modernas, tanto literarias como cinematográficas, exploran las emociones y experiencias de aquellos que se ven forzados a dejar su hogar. El Salmo 137 sirve como un recordatorio de que el dolor del exilio es una experiencia compartida, una lucha que ha perdurado a lo largo del tiempo y que sigue siendo relevante en la actualidad. Finalmente, la influencia cultural del Salmo 137 destaca la importancia de la memoria y la identidad en la experiencia humana. A lo largo de los siglos, su mensaje de lamento y esperanza ha resonado en las comunidades que han enfrentado el desarraigo, recordando a todos que, aunque la separación puede ser dolorosa, la esperanza de regreso y restauración puede perdurar en el tiempo. Este legado cultural continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar su propia identidad y a encontrar consuelo en la historia y en las tradiciones que los han formado. En este momento, reflexionemos juntos sobre el poder de la esperanza y la resiliencia que encontramos en el Salmo 137. A pesar de las lágrimas y el dolor, este salmo nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra identidad y fe, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, como un árbol seco en el desierto? ¿Y cuántas veces has tenido que recordar tu propósito y tus raíces para seguir adelante? Cada palabra de este salmo nos invita a elevar nuestra voz, a no olvidar quiénes somos y qué hemos vivido. ¿Te has preguntado cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Quizás has enfrentado situaciones que te han llevado a la desolación, pero hoy es el día para levantar tu mirada y encontrar consuelo en la oración. Recuerda, cada lágrima que has derramado es un paso hacia tu sanación. Así que, mientras nos despedimos, te animo a que tomes un momento para orar. ¿Qué cosas en tu vida necesitas entregar hoy? ¿Cómo puedes renovar tu espíritu? No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos estos mensajes de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.